Y hoy a este tema, el día de hoy, le puse: el cielo toca la tierra. Diga conmigo: el cielo toca la tierra. Y sabe, esto es algo bien hermoso. Esta frase y esto que le puse a este tema, en muchos de los avivamientos, en el de Brownsville, algo que a mí me impactó era que les preguntaban a los hombres: hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esas reuniones? Porque esos avivamientos llegaron a durar 5 años. Todos los días había una reunión de oración, de palabra. Había miles de personas siendo sanas, miles de personas de diferentes partes del mundo corrían, iban para escuchar, para ver, para sentir y experimentar lo que Dios tenía para sus vidas. Y lo que los líderes de esos avivamientos decían es que el cielo tocó la tierra, el cielo invadió la tierra. Y por eso es que perdimos el control de una reunión, perdimos el control del tiempo, perdimos el control del programa que llevábamos, porque el cielo tocó la tierra y ahí Dios se manifestó. Y algo que encendió mi corazón para poder predicar acerca de esto, tuvimos al pastor Juan Carlos Mansewich, y en una comida que estábamos con él, mi familia y yo estábamos hablando con él, y él me empezó a explicar cada uno de los avivamientos que ha habido en México. Tal vez muchos no hemos escuchado acerca de eso, ¿verdad? De un mover que realmente hemos visto así como en diferentes partes del mundo. Pero él me empezó a explicar y él me empezó a dar una línea cronológica de todos los avivamientos que había en México, que hubo, donde Dios se movió en Chihuahua, en diferentes lugares, donde Dios empezó a moverse. De hecho, esta canción de Haz Llover, Vino Nuevo, uno de los movimientos más fuertes en México, donde Dios empezó a moverse, donde Dios empezó a derramar su gloria, donde empezaron a salir artistas como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, todos ellos. Era ese lugar aquí en México donde Dios se manifestaba. Y podemos ver esto, y algo que él me decía es que donde Dios visitó una vez, va a volver a visitar. Y yo decía: entonces nos toca a nosotros esa segunda visita del Espíritu Santo. Nos toca a nosotros que el Espíritu Santo nos vuelva a visitar, que el cielo vuelva a tocar la tierra. Y yo creo que hemos estado viviendo movimientos, destellos de la gloria de Dios. Y hoy quiero hablarles acerca de esto, de la lluvia, del avivamiento. ¿Y por qué hacemos referencia a la lluvia? Porque la referencia de esto de la lluvia, sabemos que la lluvia no se produce del suelo, no sé, tal vez hay todo un ciclo, ¿verdad? Pero sabemos que la lluvia viene del cielo, es algo que desciende del cielo, es una bendición de parte de Dios la lluvia. Entonces, eso es lo que es un avivamiento, experimentar que el cielo toque la tierra. Y es lo mismo, la lluvia es algo que viene del cielo para la tierra. Y no solamente me estoy sacando esto así porque quise hablarlo, sino porque hay un fundamento bíblico en la palabra de Dios. Y vamos a ir a Deuteronomio 28:2 y vamos a entender lo que nos explica la palabra de Dios acerca de la lluvia y por qué es tan importante para Dios el derramar su lluvia. Dice la palabra de Dios, ¿está ahí conmigo? Amén. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Sabe? Esta es una palabra, es una promesa tan hermosa para nuestras vidas, para cada uno de los que estamos el día de hoy aquí. Y algo que me gusta es cuando dice: te abrirá Jehová. Esa palabra que se utiliza ahí en el escrito original de abrirá es yiftah, que significa abrir, desatar, desbloquear, dar acceso a algo que estaba cerrado. Entonces, eso es lo que Dios nos habla cuando Él dice: te abrirá Jehová. O sea que Dios te va a dar acceso a algo que las demás personas no tienen acceso, algo que estaba bloqueado, algo que estaba cerrado, algo que no teníamos acceso. Dios, cuando va a bendecir a su pueblo y enviará lluvia, primero dice que abrirá a Jehová su buen tesoro. Y cuando habla de ese buen tesoro, estamos hablando de la palabra Hatov, que es buen, que es algo excelente, algo beneficioso, algo agradable. Pero fíjese bien esta definición de esa palabra: de calidad superior. O sea que lo que Dios nos va a entregar no es algo solamente bueno, sino es algo que tiene una calidad
algo mayor de lo que las otras personas tienen. Algo de calidad el Señor nos quiere entregar. Y cuando habla del tesoro, ese buen tesoro es otsaro, que significa tesoro, depósito, almacén, una reserva, algo que Dios ha reservado, de lo mejor que Él tiene, de lo mejor que Él ha provisto, de lo mejor que hay en Él. Es lo que quiere desatar sobre su iglesia, lo que quiere desatar sobre tu vida, lo que quiere desatar sobre tus finanzas, sobre todas las áreas. El Señor lo quiere desatar, ese buen tesoro, amén. Esa reserva que Él tiene, porque habla de los recursos de Dios, habla de los recursos del cielo. No está hablando de recursos humanos, no está hablando de recursos naturales, no está hablando de algo que nosotros podamos tocar o conseguir fácilmente en el mundo terrenal, sino está hablando algo que solamente viene del cielo, una reserva del cielo, algo que Dios ha preparado para su pueblo. Y cuando hablamos de los cielos, está hablando de la palabra Et Hashamayim. Para el pensamiento hebreo, los cielos representan la fuente de provisión. Entonces, estamos hablando de la provisión de Dios cuando estamos hablando de los cielos, de esa lluvia. Estamos hablando del lugar desde donde procede la bendición divina. Todo viene del cielo, de parte de Dios. El gobierno de Dios sobre la creación, eso también significa los cielos cuando está hablando. Entonces, cuando mencionamos el cielo toca la tierra, estamos hablando que el dominio, el reino de Dios se establece en la tierra, que el diseño de Dios se establece en nuestra vida, en nuestra familia, en todas las áreas. El reino de Dios se establece y es el que toma el dominio, es el que toma el control de todo lo que tenemos. Entonces, en Israel la lluvia era la diferencia entre abundancia, hambruna, vida, muerte. Entonces, la lluvia era eso que representaba esa abundancia, esa vida. Porque sabemos que la lluvia es algo que produce vida, ¿sí o no? Porque no es lo mismo que tú riegues tu jardín, tus plantas, con tu manguera, que la conectes allá a la llave y la riegues, a que llueva y tu jardín, tus plantas sean rociadas con la lluvia del cielo, ¿sí o no? Porque sabemos que al siguiente día va a estar viva esa planta, va a estar vivo tu jardín, porque recibió los recursos del cielo, porque recibió algo que tiene vida. Y la lluvia es vida, el agua es vida, y sabemos que esa vida es Jesús. Entonces, ¿sabes? Esto tiene, y si tú lo ves en un sentido espiritual, es tan profundo lo que Dios nos habla a través de esto, de esa lluvia que Él quiere derramar. Y después de esto está la palabra en su tiempo. Cuando este versículo está hablando en su tiempo, y que es beito, que proviene de et, no habla simplemente de un tiempo cronológico, de años, de días, de meses, décadas. No está hablando de eso. Está hablando de un tiempo oportuno, de un tiempo señalado, un momento exacto donde Dios va a hacer lo que tiene que hacer, lo que Él ha designado en su corazón, lo que Él quiere derramar sobre su pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de que Él va a derramar esa lluvia en su tiempo, es un tiempo oportuno. Y quiero que entendamos esto. Hay que entender el tiempo de nuestra visitación. Hay que entender el tiempo de lo que Dios está haciendo ahora en la iglesia, ahora en tu familia, de lo que Dios está trayendo sobre tu casa, sobre los tuyos. Porque si no podemos entender ese tiempo de visitación, vamos a perder ese momento que Dios nos estaba dando, esa temporada que Dios nos estaba dando. Porque hay temporadas de lluvia, hay temporadas de escasez, y estamos en una temporada de lluvia, familia. Estamos en una temporada donde Dios está derramando algo, pero si no podemos discernir el tiempo de la visitación, si no podemos discernir el tiempo de decir, oye, tengo que venir al congreso Revival Makers, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, voy a apartar mi tiempo. Si no, te estás perdiendo del tiempo que Dios ha preparado para tu vida y para tu familia y para todo lo que Dios quiere derramar y hablar sobre tu vida. Entonces, estamos hablando de ese tiempo oportuno, de ese tiempo señalado, de ese momento exacto que Dios ha determinado que lo va a hacer, amén. Y hay una escritura, hay una historia que me encanta mucho acerca de esto,
de lo que hablamos, de esa lluvia. Todos conocemos al profeta Elías, amén. A un hombre de Dios que menciona la palabra, un hombre que caminaba en lo sobrenatural, un hombre que hablaba de parte de Dios y lo que él decretaba, lo que él profetizaba era lo que se hacía. Era un hombre usado por Dios que hizo descender fuego del cielo a través de su oración. Y una de las historias del profeta Elías fue un hombre que realmente Dios lo usaba grandemente. Y estamos hablando aquí, esta historia la vamos a encontrar en Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Primera de Reyes 18, 41 al 46. Si está escribiendo ahí, vamos a llevar esa escritura, esa palabra de Dios. Y algo que me encanta mucho es que aquí el profeta Elías, el contexto, unos versos más atrás, estamos hablando de que el profeta Elías oró, decretó y dijo: en 3 años no va a llover. Y te digo, ¿qué pasó? Se cerraron los cielos y no llovió más. No llovió más sobre el pueblo. Y así como mencionábamos hace un momento, la lluvia es bendición, porque para los agricultores la lluvia es lo mejor que les puede pasar, porque tienen frutos. Para nosotros, tal vez aquí en la ciudad y tal vez en este momento de calor, decimos una lluvia nos iría muy bien, porque va a hacer que refresque, va a hacer que el clima, todo se sienta mejor, ¿verdad que sí? Entonces sabemos que la lluvia es una bendición. Y para este tiempo, cuando el profeta profetizó y dijo no va a llover y se cerraron los cielos, obviamente vino una hambruna. Vino un tiempo de escasez, vino un tiempo donde ya no se producían los frutos, donde el pueblo estaba desesperado porque decía: ¿de dónde vamos a sacar para cosechar, para todo el trabajo que tenemos? Ya no tenemos para comer, ya no se está produciendo nada, ya no tenemos nada. Entonces, después de esto, el profeta, después de que pasa todo esto, de que demuestra delante de los profetas de Baal que Dios es el único Dios verdadero, y de que empieza a pasar todo eso, bueno, dice: ahora de que el pueblo se volvió a Dios, vamos a hacer que llueva, vamos a orar para que se vuelvan a abrir los cielos y venga la bendición de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. Y quiero que repita esto conmigo: porque una lluvia grande se oye. Este es el primer punto, un sonido de avivamiento. Repita conmigo: sonido de avivamiento. El profeta Elías no dijo: es que una lluvia grande se ve. No dijo: una lluvia grande la estoy oliendo a que huele a humedad, a que huele a lluvia. No dijo: lo estoy viendo, lo conozco. No, dijo: se oye. Estoy oyendo la lluvia, la estoy oyendo. Y cuando estuve en Perú la semana pasada, estaban los profetas, los predicadores, los pastores que estaban ahí, que fueron de parte del equipo. Estaba ahí sirviéndoles, ayudándoles en todo lo que necesitaban. Y algo que a mí me gustó mucho es que empezaron a hablar justamente de este punto, del sonido de avivamiento. Y yo me quedé así como de: ¿por qué un sonido? ¿Por qué hablan de un sonido de avivamiento? Y ellos empezaban a hablar acerca de eso y dicen: es que ese sonido de avivamiento es algo que muchas veces no puedes percibir y no vas a percibir de una manera natural. No es algo que tal vez estamos hablando de algo que se escuchaba, ¿verdad? Pero no estamos hablando de unos oídos físicos o de estos oídos que tengo yo para escuchar el sonido de avivamiento. Estoy hablando de mis oídos espirituales, de mis sentidos espirituales. Porque cada uno de nosotros tenemos que empezar a caminar en el Espíritu. Debemos de empezar a caminar en lo que el Espíritu Santo está hablando, porque Dios está hablando cosas hoy. Dios está hablando hoy hacia tu vida, Dios está hablando hacia tu familia, pero muchas veces nosotros no estamos escuchando lo que Dios está hablando. Tú puedes estar orando y estar diciéndole: Señor, es que no tengo esto, es que mi economía está mal, es que mi salud está mal, es que esto, lo otro. Pero es porque no estás escuchando, porque si estuvieras escuchando, tal vez ya Dios dijo: es que yo ya te bendije,
es que yo ya desaté la promesa sobre ti, y Dios te empieza a dar palabra, pero muchas veces no estamos escuchando, porque nuestros oídos no están afinados a los sonidos del cielo, a la voz del Padre, a la voz de Dios, que Él nos está hablando y Él nos está diciendo: es tu tiempo de visitación, es el tiempo donde yo estoy haciendo cosas grandes. Y porque nadie de los que estaba ahí había entendido que había lluvia. Todos sabían que había una sequía, todos sabían y estaban viendo todo lo que sus ojos podían percibir, lo que todos sus sentidos estaban percibiendo. Sabían que no iba a haber lluvia, pero el profeta dijo: es que yo estoy escuchando una lluvia, y no es una lluvia pequeña, es una lluvia grande que estoy oyendo. Pero lo estaba oyendo con sus oídos espirituales, era lo que estaba escuchando, esos sonidos del cielo. Y cuando él se refería a esa palabra se oye, es una palabra que es kol, que significa voz, sonido, ruido, estruendo, clamor, trueno. Y este trueno se utiliza en ciertos contextos. Cuando dice se oye, estoy escuchando un sonido, estoy escuchando un estruendo, estoy escuchando un clamor del cielo, de una lluvia, que la lluvia es Geshem, el derramamiento de la presencia o acción de Dios, lo que Dios está haciendo, la bendición que Él está derramando, que Él quiere derramar sobre su pueblo. Entonces el sonido de avivamiento no se percibe ¿con qué? Con los sentidos naturales no se puede percibir, se percibe con los sentidos espirituales, con el espíritu, es con lo que se percibe. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. El segundo punto es: los cielos se abren a través de la oración. Yo siempre necesito meter un punto de oración en mis prédicas, porque a raíz de eso todo viene de parte de Dios. Si yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida, en mi familia, en todo lo que yo he visto, es a través de la oración. Es a través de levantar un clamor a Dios, a través de esperar en la presencia de Dios, porque hay muchas formas de orar. Ya después eso es para otra prédica. Las formas de oración, interceder, diferentes formas. Entonces los cielos se abren a través de la oración, porque cuando vemos la vida del profeta Elías, de ese hombre usado por Dios, de ese hombre de fuego, de ese siervo de Dios, que era un hombre tremendo, sabemos, y la clave de ese hombre, te digo cuál era: la oración. Era un hombre que oraba a Dios, y no era un hombre que oraba poco, no era un hombre que llevaba una vida de oración tibia, normal, como los demás. Era un hombre que dice la palabra que oraba ¿qué? Fervientemente. Era un hombre que cuando oraba clamaba a Dios y Dios contestaba. Hasta el punto que mira lo que hizo: cerró los cielos y ahora los está abriendo. Entonces los cielos se abren a través de la oración, y porque Elías era un hombre de oración. Y después de que le dice: es que yo estoy escuchando una gran lluvia, después de que Elías escuchó lo que el cielo estaba determinando hacer, te digo ¿qué fue lo que fue a hacer? Fue a orar a Dios. Vamos a ir al versículo 42, que dice la palabra de Dios: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Sabes? Esto es algo bien importante, porque podemos entender que así ven, tal vez en lo textual no se menciona que Elías fue a orar, ¿verdad? No se menciona que Elías dice: y Elías subió a la cumbre del Carmelo y oró. Pero nosotros podemos discernir y entender, y a la luz de la palabra también dice que Elías estaba orando fervientemente. Te voy a decir por qué. Porque dice que antes de que se abrieran los cielos, dice que Elías, si no estoy mal, en Santiago habla y dice eso, que oró fervientemente, oró a Dios, puso su rostro entre las rodillas, se postró en tierra. Entonces, algo que podemos entender y discernir de parte de Dios, que cuando Elías recibió esa instrucción del cielo y que sus oídos espirituales estaban activos, estaban escuchando lo de Dios, dijo: entonces necesito ir a orar. Y dice que se postró en tierra. Y aquí vemos que un dato bien importante es que Elías subió a la cumbre del Carmelo. La cumbre significa la cabeza, la cima, el punto más alto. Entonces, cuando nosotros vamos a orar,
Debemos de entender que debemos de estar, cuando nosotros oramos, debemos de estar en una posición de hijos. Y eso es lo que nos hace estar arriba. Amén. Cuando nosotros vamos a orar, es importante que conozcas cuál es tu posición, en qué posición, en qué punto estás parado para orar a Dios, para pedir a Dios. Porque Él dijo, yo me voy a ir a lo más alto, me voy a ir a la cima para clamar a Dios. Porque los que están abajo no van a percibir y no van a tener la misma visión que el que está arriba, ¿sí o no? Porque cuando tú estás aquí abajo tú puedes ver un monte, pero cuando estás desde el monte tú puedes ver todo lo que está abajo. Cuando tú vas a un monte y estás en lo más alto, ¿sí o no? Tienes una perspectiva diferente que el que está ahí abajo. Entonces por eso es que Elías subió, porque él iba a tener una perspectiva más de lo que los otros, de lo que la gente o de lo que en ese momento estaba ocurriendo a su alrededor. Él estaba teniendo una perspectiva diferente. ¿Y por qué también subió? Porque quería estar solo, quería apartarse para ir a orar a Dios. Entonces, también el Monte Carmelo hace referencia a un lugar de mucha fertilidad, de mucha abundancia y bendición. Después dice que se postró en tierra, que es valligar, esa es la palabra, postrándose en tierra. El significado de esta palabra, que se postró en tierra, que se utiliza en el escrito original, significa inclinarse profundamente, agacharse o encorvarse hacia abajo. ¿Sabe? Esto nos da a entender cuál era la necesidad y qué tipo de clamor estaba levantando el profeta Elías. Porque cuando tú y yo oramos, podemos orar de diferentes maneras. Puedes orar arrodillado, puedes orar parado, caminando. Pero al el profeta Elías llevar a cabo esta acción de encorvarse, de postrarse en tierra, de poner su rostro entre sus rodillas, estaba queriendo decir y representaba un fervor, representaba que estaba eliminando toda distracción, todo lo que lo pudiera distraer. Había una perseverancia mientras esperaba en la respuesta a su oración. Era que él estaba clamando, él estaba pidiendo y él se quedó ahí hasta ver lo que Dios iba a hacer. Porque y también algo que a mí me encanta mucho es que cuando estudiaba estos versículos, es que los estudiosos dicen, es que el profeta Elías, cuando estaba en esa posición, así encorvado, así, también se asimilaba a cuando una mujer está dando a luz algo, cuando está en un tiempo de parto. Pero en realidad sí, porque Elías estaba dando a luz algo, estaba dando a luz algo en oración, porque si tú quieres ver cosas, primero tienes que concebir en oración, tienes que dar a luz en oración. Todo lo que tú quieres ver se tiene que dar a luz en oración, porque Elías estaba dando a luz algo profundo, algo espiritual, no algo natural. Él estaba dando a luz algo espiritual. Y sabe, esto me encanta mucho, porque cuando estuve con la esposa de Esteban Gil, que fue el líder del avivamiento de Brownsville, de Pensacola, yo tuve la oportunidad de que me orara a ella, su esposa. Él ya falleció, de que me orara el teólogo de ese avivamiento. Tuve la oportunidad de que oraran por mí. Y en esa conferencia, me acuerdo que el pastor que estaba de anfitrión le preguntó, ¿y cómo sabían? O sea, porque cuando irrumpe el avivamiento en Pensacola, no fue nada más como de, sí, vamos a hacer reuniones todos los días. No, fue un mover de Dios, que no tenían planeado que iban a hacer eso, que no tenían planeado que iba a pasar algo, que no tenían planeado nada de eso, que se iba a descontrolar todo, que el Espíritu Santo iba a empezar a moverse de una manera sobrenatural. No tenían planeado nada de eso. Iba a ser una reunión del Día del Padre. Ahorita me estoy acordando de eso. Iba a ser un servicio de domingo del Día del Padre, donde ocurrió ese avivamiento, donde comenzó. Y le pregunta, ¿cómo sabían ustedes? O días antes, semanas antes, meses antes, ¿qué era lo que sentían? ¿Qué era lo que percibían? ¿Hubo algún cambio? ¿Dios les empezó a hablar de que iba a haber un avivamiento? ¿Qué empezó a pasar? Y ella dice que su esposo, cada vez que ella llegaba a su casa por semanas,
Todos los días lo encontraba orando 7 horas, 4 horas. Pero dice, no era una oración normal como él oraba. Dice, él empezaba a clamar y a llorar por los perdidos. Él estaba en el suelo, pero ella decía, era un clamor, era un deseo por ver a Dios. Y decía, era no sé, era un gemido del Espíritu que salía de su interior, que clamaba, que oraba, que gemía. De hecho, hay un video que ayer yo estaba escuchando del pastor Esteban Gil, donde empieza a clamar y tú lo ves y de hecho te empieza a conmover ese video, porque empiezas a escuchar cómo él clamaba por ver a Dios, porque los pecadores vinieran al arrepentimiento, los que no conocían vinieran a Dios. Entonces la oración se intensificó en su vida, empezaron a orar y así todos los avivamientos que pasaron de esa manera. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que Jesús dejó cuando Él se fue al cielo? ¿En qué lugar estaban cuando pasó el Pentecostés? En el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban en una posición, se fueron a un lugar alto. Pero también empezó a intensificarse la oración. Yo creo que empezó a haber un clamor más fuerte, empezó a haber un clamor intenso, empezó a haber algo que los conmovía desde las entrañas y empezaban a clamar, a orar, a decir, Dios, muévete, ven aquí, Espíritu Santo. Empezaron a orar y eso fue lo que pasó. Y en cada avivamiento que tú te vas a encontrar, todos los avivamientos que yo he estudiado, que yo he leído, que yo he visto, siempre empezaron, el origen fue la oración. Fueron horas de oración, clamores intensos, búsquedas de Dios intensas en las madrugadas, en las noches, todo el día. La oración se intensificó. Iglesia, la palabra de Dios para nosotros es que tenemos que intensificar la oración. ¿Sabe los movimientos que ha habido aquí en México? ¿Le digo de qué han sido? Han sido de oración. Todos los movimientos que ha habido en México, la mayoría han sido de oración, han sido de reuniones de oración. En México, guardas de la ciudad, venían muchas personas. Me contaba mi papá, él estuvo ahí en ese movimiento. Él me contaba y él me decía, venía mucha gente a orar, vigilias, eran movimientos de oración. Muchos moveres de Dios se dieron a luz en oración. Amén. Y después vamos al verso 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Sabe? Muchas veces creemos que no está pasando nada. Muchas veces creemos, sí, fue un domingo hermoso. Sí, Dios se derramó en mi vida, Dios me habló. La prédica estuvo muy buena, la alabanza la disfruté mucho. Muchas veces creemos que no está pasando nada, que no vemos nada. Pero sabe, yo ahorita que viajé, ahorita que he estado en eso, he ido a otras iglesias. Sabe, lo que está pasando aquí no está pasando en otros lugares. El fuego que hay aquí no hay en otros lugares. Y muchas veces nos hemos mentalizado o nos hemos acostumbrado, es la palabra, a ver lo que Dios está haciendo, a ver que personas vengan al altar y rindan su vida a Dios, a ver milagros, a ver señales, a ver que Dios libera a alguien. Muchas veces nos hemos acostumbrado a eso y creemos que no está pasando nada. No veo nada. O sea, sí, Dios está moviendo, pero no estoy viendo avivamiento. No, Dios está moviendo ya. Dios ya ha empezado, Dios ya lo está haciendo. Vamos al tercer punto. Veo una pequeña nube. Verso 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Todo empieza por algo pequeño. Todo empieza por algo pequeño. Le dijo, veo una pequeña nube. Sabe, de estar a nada, porque él dijo, no veo nada, pero después de que subió 7 veces, ahora sí dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Esa palabra que utilizan para pequeña nube, está hablando en el escrito original, se utiliza la palabra ketaná, que significa pequeña, diminuta, reducida o de poca magnitud.
algo que no tiene un potencial para ir más. Pero le voy a decir qué pasó después de que dijo: veo una pequeña nube. Verso 45: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. A pesar de que el siervo de Elías le dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, ¿sabes qué le dijo? Le dijo a su criado: ve y dile, le dijo a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Eso que dice que la lluvia no te ataje, o sea que iba a ser un aguacero. O sea, pero si le vienen diciendo que veían una pequeña nube, y Elías le dice al rey Acab: no, súbete a tu carro con tus caballos y vete, porque la lluvia que viene es muy grande. Y después de eso es cuando aparece esta parte, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y una gran lluvia está a punto de descender sobre nosotros. Una gran lluvia de parte de Dios, un derramamiento del Espíritu Santo está cayendo ahora en el nombre de Jesús. Porque en esos avivamientos dice que la lluvia llegó a ser una metáfora recurrente, porque las personas sentían que Dios estaba visitando a una congregación de manera extraordinaria. Así como una lluvia intensa transforma un terreno seco. Así como una lluvia así de esas fuertes que llueve toda la noche y deja todo un lugar que estaba seco, le empieza a dar vida. Y yo quiero, amada familia, que el día de hoy entendamos esto, que Dios está derramando algo sobre nosotros, que Dios está derramando su unción, está trayendo avivamiento, y los cielos se están abriendo ya. Y hay que estar sintonizados al sonido de avivamiento, a lo que Dios está hablando ahora, a lo que Dios está decretando ahora, a lo que el Señor está hablando ahora. Porque ¿cuántos quieren ver realmente ese avivamiento? ¿Cuántos realmente quieren ver lo que Dios está por hacer en nuestra ciudad, lo que Dios está por hacer en nuestras casas, en nuestras familias? Porque yo le quiero decir una cosa: tal vez hay personas que no crean en esto, que dicen: no, es que creen que el avivamiento solamente es hablar en lenguas, creen que el avivamiento solo es eso. No, es parte. Pero el avivamiento, cuando el avivamiento llega, empieza a irrumpir en todas las áreas, empieza a tomar todo, empieza a tomar un dominio sobre la iglesia, empieza a tomar un dominio el Espíritu Santo sobre la ciudad, sobre nuestras familias. Es lo que empieza a pasar cuando Dios hace llover. Cuando Dios empieza a hacer llover sobre su pueblo, empieza a descender una gloria en cada servicio, en tu casa. No tienes que estar aquí en un domingo. Desde que te vayas el día de mañana a tu casa y Dios está haciendo llover, tú vas a experimentar a Dios. Tú vas a experimentar el mover de Dios. Porque yo estoy escuchando una gran lluvia, y yo no sé cuántos más están escuchando esa lluvia que está llegando, esa lluvia. Tal vez vemos como que hay una pequeña nube, como que hay algo pequeño, pero sabes, se va a dejar caer el aguacero del cielo y va a empezar a derramarse la unción, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias, a tal punto que ya no vamos a tener un control de las cosas. Ya no se nos va a salir de las manos todo lo que hagamos, porque el Espíritu Santo es el que va a empezar a decir: yo voy a hacer esto, no lo que tú quieres, lo que yo quiero. Y el cielo va a empezar a bajar, a descender, a caer la gloria de Dios. Porque si tu casa estaba seca, si había personas en tu casa, en tu familia, que no conocían de Dios, cuando llegue el avivamiento, cuando llueve de parte de Dios, van a llegar, Dios las va a traer. Si había enfermedad en tu casa, cuando llega Dios, se hace llover y desciende la lluvia, va a venir sanidad, va a venir liberación, porque Dios está visitando a su pueblo aquí en México. Dios está visitando a su pueblo aquí. Dios está llegando, está trayendo la lluvia de los cuatro vientos, se está derramando. Y yo sé que este día hoy Dios va a derramar algo, y Dios va a desatar algo, y vas a empezar a sentir la unción de Dios en tu casa desde ahora en adelante.
Sabe, cuando estaba haciendo este tema en la noche, porque estuvimos aquí sirviendo y todo, de hecho no pude descansar bien porque como que sentía una necesidad de lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y obviamente me dormí porque estaba cansado, pero no descansé, porque yo sentía que había algo que el Espíritu Santo quiere hablarte. Y yo quiero que tú sintonices tus oídos y que tú empieces a pedirle al Espíritu Santo que te deje percibir la lluvia, que te deje escuchar esa lluvia que está trayendo sobre su iglesia, sobre su pueblo. Porque esa es la única manera de que Dios cambie una nación, la única manera de que Dios transforme, sane a muchas personas, traiga a los perdidos, es a través del avivamiento, es a través del derramamiento. No ha habido algo más fuerte que ha impactado, porque el avivamiento no se trata de solamente señales, prodigios, lenguas, no. El avivamiento, el centro del avivamiento es Jesús. El centro del avivamiento es el Espíritu Santo. Y Él hoy quiere hacer algo grande, y Él hoy quiere hacer algo poderoso. Porque la palabra de Dios para México y para ustedes, lo que el Señor me ha regalado es que Dios va a empezar a derramar un avivamiento de oración, movimientos de oración. Es lo que el Señor me habló, que van a venir movimientos de oración. Donde estábamos en Prayer Room, con esto termino, en el último Prayer Room, Ramsés subió a orar por el avivamiento en México, y él puso una bandera aquí en este lugar. Y cuando terminó fue algo tremendo eso fue un acto profético que él hizo. Pero cuando él bajó, estábamos de aquel lado, y cuando él bajó agarró la bandera y yo le dije: ponla ahí, vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar por un avivamiento. Y la pusimos en una silla, así que tiene que venir a Prayer Room, porque ahí pasan cosas grandes y poderosas. Cuando la pusimos en esa silla y yo puse mis manos sobre la bandera, mis manos, y empecé a orar, a clamar por avivamiento, y se juntaron los muchachos, los jóvenes, a orar, y todos poniendo sus manos sobre la bandera. Cuando yo las puse, se me empezaron a dormir las manos. Tenía la bandera agarrada así, y se me empezaron a engarrotar las manos así, porque yo empezaba a sentir una unción. Y lo que Dios quiere decir entonces es que Dios está levantando un avivamiento de oración sobre su pueblo, para traer esa lluvia que Él quiere sobre su iglesia, sobre su nación, sobre su gente, su pueblo, sus hijos. Así que póngase de pie, familia. Y hoy yo quiero que oremos, hoy yo quiero que clamemos, y que tengas el hambre, la necesidad. Y quiero que vengas aquí al frente a clamar, a orar. Si tú sientes, si tú dices: yo necesito lo que hoy Dios habló, yo lo quiero, ese avivamiento, ven. Vamos a orar, porque hoy quiero impartir avivamiento, hoy quiero impartir el fuego de Dios, hoy quiero impartir lo que Dios me ha dado, la visión que el Señor me ha entregado. Vamos, ven aquí al frente, no te detengas. Si por alguna razón no puedes venir aquí al frente, ora, empieza a orar ahí en tu lugar, empieza a pedir a Dios. Vamos. Quiero escuchar un clamor de la iglesia, quiero escuchar el clamor de los hijos de Dios que están clamando por un avivamiento. Vamos, clama. Vamos, iglesia. Así como Elías empezó a orar, era una oración profunda. Vamos, empieza a clamar, empieza a orar. Pide avivamiento de parte de Dios, porque Él lo quiere hacer ahora. Él lo quiere hacer hoy. Él quiere derramarse hoy. No se va a esperar otro día. Lo que Él quiere hacer, lo va a hacer hoy. Y va a continuar el día de mañana, y va a continuar toda la semana. Ahora recíbelo. Recibe ese fuego. Oh. Recibe. Espíritu Santo, muévete ahora, por favor. Paséate aquí. Aquí se está moviendo Dios. Vamos. Clama.
Toca a tu pueblo, Dios. La lluvia del avivamiento. Lo que estaba seco empieza a reverdecer. Lo que estaba muerto empieza a cobrar vida. Ahora, hoy profetizo sobre tu vida. Declaro que lo que estaba muerto toma vida ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Sí, Señor. Los que estaban lejos de tu casa vienen en el nombre de Jesús ahora. Aquellos que no conocían a Dios en tu casa, a causa de la lluvia de avivamiento, empiezan a venir a Dios. Recíbelo ahora. Vamos. Empieza a orar. Dios manda lluvia. Oh, el poder, el fuego. Ahora. Sí, Señor. Recíbelo. Tómalo. Ven, Espíritu Santo. Abre los cielos.